Hola, aquí estamos. Bien, empezamos con el segundo apartado del capítulo titulado por Grondán Parménides, la evidencia del ser, y que está dedicado más bien a lo que yo he titulado mejor de los presocráticos a los sofistas, que tiene como figura central o como chica de tapa, si quieren, a Parménides. Eh, este segundo apartado se titula El contexto de la reflexión de los presocráticos sobre la naturaleza. Y bueno, yo voy a pasar a leer los pasajes resaltados por mí y a comentarlos brevemente. Según la lectura dominante, el pensamiento presocrático se caracteriza por una investigación de los principios de la naturaleza. Ya vamos a ver que principios no es una palabra, no es una categoría que utilicen estos autores presocráticos, así llamados presocráticos o preplatónicos, sino que es una categoría aristotélica, argé, una categoría aristotélica. Entonces se caracterizaría por una investigación sobre los principios, entre comillas, de la naturaleza, reflexión que no obstante no sería muy difícil de hallar entre los más importantes, entre ellos como Heráclito y Parménides. Sabemos que Heráclito y Parménides no se ocuparon de estos principios de la naturaleza. Quizá a algunos le puede atribuir a Heráclito el fuego como principio, pero sabemos que Heráclito no se ocupó de pensar en un principio de la naturaleza, y menos Parménides. Sabemos que el poema de Parménides no se ocupa de nada por el estilo, sino que se ocupa de algo muy diferente. Ya vamos a ver. Esta concepción del pensamiento preplatónico no tiene en sí misma nada de inocente, porque se inspira evidentemente en el testimonio de Aristóteles, que es nada menos que el primer historiador de la filosofía, y es también una de las principales fuentes para los presocráticos. Si vamos a leer el primer libro de la metafísica, el libro alfa de la metafísica, ahí vemos citados a todos estos autores llamados posterior en el siglo XIX, recién se los llama presocráticos, y últimamente se los empieza a llamar preplatónicos por esta ambigüedad histórica que representa la figura de Sócrates. Eh, bueno, casi todo lo que sabemos sobre ellos, lo poquísimo que sabemos sobre ellos, se debe a Aristóteles, y la forma que tenemos de ordenarlos también en la historia de la filosofía, y de valorizarlos, de valorarlos y de otorgarles una cierta jerarquía, todo eso está condicionado por los testimonios de Aristóteles y de ese libro alfa de la metafísica sobre todo, donde él ordena todo según cómo todo se va orientando hasta desembocar en su propio sistema, en su propia física y en su propia metafísica, ¿no? Esto ya lo vamos a ir viendo. Paso al siguiente fragmento resaltado. Según Aristóteles, los primeros pensadores habrían buscado ante todo un principio material de la naturaleza, porque se trataba de un principio básico, y a la vez porque también ellos eran algo primitivos. Pero no convendría olvidar que las nociones de principio, arjé, y de materia, ilé, son de por sí nociones propias de Aristóteles, como decíamos, y que ningún presocrático las empleó nunca en sentido filosófico. Ya vamos a ver más adelante, cuando veamos Platón y el mismo Aristóteles, que ilé, por ejemplo, no es otra cosa que madera para los griegos. Es la palabra que utilizaban para decir madera. Recién con Aristóteles empieza a tener un sentido filosófico para referirse a materia. Bueno, empecemos con Tales, el primero, siempre aparece primero Tales, el fundador de la escuela jónica, Tales de Mileto, en Jonia, que habría querido ver en el agua el principio de todas las cosas. ¿Pudo saber mucho antes, se pregunta Grondán,
pudo saber mucho antes que la biología moderna que toda forma de vida terrena necesita agua para subsistir? Aristóteles lo hace suponer al decir que, y acá cita nada menos que el libro 1 de la Metafísica, libro alfa, Tales dice que es el agua, tomando esta idea posiblemente, es el agua el principio, el arjé, tomando esta idea posiblemente de que veía que el alimento de todos los seres es húmedo y que a partir de ello se genera lo caliente mismo, lo caliente vivo, ¿no? Y de ello vive, etcétera, etcétera. Bueno, pueden seguir leyendo ustedes la cita. Es curioso el caso de Tales, no deja de ser curioso. Y no deja de ser, y esto les recuerdo lo que decíamos la clase pasada, no deja de ser un pensamiento filosófico y metafísico también, en sentido amplio. Esto de buscar un primer principio para todo va mucho más allá de lo puramente físico, ¿no? Él veía en el agua un principio para todo, para toda la vida, para todo el universo. Bien, otro filósofo de la escuela jónica es Anaximandro, y Aristóteles mismo señala que la principal divergencia entre los pensadores de la escuela de Mileto recae precisamente sobre la naturaleza de este primer principio, cómo concebían este primer principio. Para Anaximandro, que dicho sea de paso es el primer autor del que se conserva un primer fragmento escrito, de Tales no tenemos nada escrito, como no tendremos tampoco de Sócrates, como ustedes bien saben. Bueno, de Anaximandro habría un primer fragmento escrito, de lo cual, bueno, por ejemplo Heidegger, como esta nota al pie 5 va a comentar, Heidegger va a hacer toda una historia del hecho de que haya ese primer fragmento escrito de la filosofía de Anaximandro. Bueno, va a ser todo un ensayo a propósito de eso, un ensayo que parece que aparentemente no tiene nada de filosófico, yo no lo he leído, pero bueno, el hecho de que sea el primer documento de la filosofía occidental para Heidegger representa mucho. Bueno, lo dejo acá a eso, después si quieren lo comentamos. Y bueno, Grondin dice que merece ser citado ese fragmento por ser ese primer documento de la filosofía occidental. Y Anaximandro ese primer principio lo señala en el famoso apeiron, o lo indefinido, que no hay que entenderlo como lo infinito, esto ya lo vamos a ver, es más bien lo ilimitado o la materia indefinida, la materia que no termina de ser ni una cosa ni otra, sino que es materia indefinida, materia que no acaba de ser ni agua, ni aire, ni tierra, ni fuego. Entonces, esta cita que vamos a leer ahora es una cita de Simplicio, que es un famoso doxógrafo, un famoso comentarista de la física de Aristóteles, al que le debemos, entre otras cosas, como vamos a ver más adelante, el poema el poema de Parménides, la versión más completa y en mejor estado del poema de Parménides. Simplicio vivió en el siglo VI de nuestra era. Bueno, dice esta cita de Simplicio: de entre quienes dicen que el principio es uno en movimiento e ilimitado, Anaximandro dijo que lo ilimitado, apeiron, es a la vez principio, arjé y elemento, stoikeion, de las cosas que existen. Afirman que no es el agua ni ningún otro de los llamados elementos, sino alguna otra naturaleza ilimitada, a partir de la cual se generan los cielos y todos los mundos contenidos en aquellos. Bueno, y continúa la cita: esta generación se haría a partir de la justicia, y siguiendo unas ciertas reglas, ¿no? Esto, bueno, aquí está de donde se extrae la cita, el comentario a la física de Aristóteles de Simplicio. Este principio de Anaximandro ya nos parece, dice Grondin,
ya nos parece infinitamente más sutil que el de Tales. Pero no conviene ver en él un infinito en sentido teológico y vagamente trascendente que ese término adquirió en el medioevo y mantiene todavía entre nosotros. El infinito designa más bien en Anaximandro algo así como lo ilimitado, que yo insisto en leerlo más bien como lo indefinido, la materia indefinida o materia infinita si se quiere, del que todas las cosas no serían más que limitaciones o definiciones. Bien. El milesio que sucedió a Anaximandro, Anaxímenes, por su parte, habría sostenido que era más bien el aire que llena todas las cosas a modo de principio vivificador, lo que habría de ser el gran principio de lo real. Está claro en todo caso, agrega Grondin para redondear, que la primera escuela jónica, que según Aristóteles se puso en búsqueda del principio material de todas las cosas, no llegó a ponerse demasiado de acuerdo sobre la naturaleza de ese principio. Se está salteando otra serie de presocráticos, aquí Grondin, por ejemplo, el famoso otro de nombre un poco gracioso, Empédocles, este que hablaba de los cuatro elementos, como los cuatro principios de todas las cosas, agua, tierra, fuego y aire, lo recordarán, entre otros. Y si ustedes se ponen a leer el libro 1 de la metafísica de Aristóteles, van a ver que hay otros nombres. Por ejemplo, cuando aparece nombrado Heráclito, aparecen nombrados junto a otro personaje que yo ahora no recuerdo el nombre, que es como si yo le dijera Heráclito de Éfeso y Mengano de Chacarita. Y Mengano de Chacarita uno no lo escuchó hablar, no lo escuchó mencionar nunca en su vida, y aparece ahí en el libro 1 de Aristóteles, de la metafísica, y en ninguna otra parte. Y claro, y quién sabe, ese tipo no hubo nadie más que recoja testimonio de su obra ni de su persona, probablemente. Son personajes que han caído en el olvido porque no ha habido ningún otro testimonio de su pensamiento, de su legado. Entonces son curiosidades que uno se encuentra leyendo las fuentes, leyendo en este caso la metafísica pura, la metafísica directamente, la fuente pura. Por eso es que yo insistí durante 2 años en leer ese libro de manera directa. Pero bueno, es una cosa bastante difícil, ardua, árida. Bien, retomo. A Parménides, y aquí vamos entrando en nuestra estrella del capítulo, a Parménides, un presocrático en sentido estricto, aunque muy a su pesar, se le alinea con mucha frecuencia en esta tradición de fisiólogos, se les suele llamar fisiólogos o físicos, de la escuela de Mileto. Alguna tradición lo considera incluso alumno directo de Anaxímenes, otros, al contrario, Anaxímenes es el que acabamos de nombrar, el que hablaba del aire, otros, al contrario, lo hacen discípulo de Genófanes, un teólogo, entre comillas, famoso por su crítica verdaderamente moderna del antropomorfismo en las relaciones de lo divino. Este era un pensador crítico muy avanzado para su época, que decía cosas como, por ejemplo, bueno, si los caballos pudieran hablar y tuvieran religión, seguramente adorarían dioses caballunos, una cosa así. Criticaban el antropomorfismo en la religión. Bueno, paso al siguiente fragmento. Aquí se pregunta, hacia el final del apartado, Grondin se pregunta: ¿podemos realmente alinear a Parménides en esta tradición de fisiólogos, o fisiologoi en griego, aunque algunos intérpretes modernos, salteo, con agrado ven en él a un filósofo que procura dar cuenta de la composición del universo? Es preciso reconocer que Parménides también ha querido probablemente oponerse a esta tradición fisiológica milesia, cuestionando precisamente el proyecto mismo
de una explicación genética de la naturaleza, es decir, de una explicación de la génesis, de un nacimiento a partir de un principio, ¿no? De la búsqueda de un principio y de que todo tenga un comienzo a partir de un, repito, de un principio, de un arjé. Para el poema de Parménides no hay exactamente devenir, porque este implicaría un tránsito del no ser al ser y en consecuencia la existencia del no ser. Ahora bien, al no ser pensable el no ser, no puede haber más que ser, sin devenir alguno. Bueno, y aquí agrega para terminar Grondán, he aquí resumido muy didácticamente el contenido doxográfico del desconcertante poema de Parménides. El contenido doxográfico se refiere a los doxógrafos, a los que han ido transmitiendo el contenido, el pensamiento de los filósofos. Por ejemplo, Simplicio es un doxógrafo, ¿no? A quien le debemos nada menos que la mejor versión del poema de Parménides. Bueno, continuamos en el siguiente apartado. Perdón, el siguiente apartado lo vamos a saltear. Continuamos en el siguiente, en el otro. La revelación de una diosa. Los versos del poema dibujan en términos líricos la ascensión de un héroe que es conducido ante una divinidad que le ha de revelar la vía de la verdad, que es la del ser. Revelación que formará el cuerpo que puede decirse doctrinal del poema. La diosa sabe, y lo sabe muy bien, que la perspectiva de los humanos sobre el ser es muy diferente. Para aquellos que ella califica como mortales, lo real se compone de contrarios, de noche y de fuego, de caliente y frío, de claridad y de luz, de hombres y mujeres, de movimiento y reposo, y hasta de ser y no ser. Esta es nuestra mirada sobre lo que es, pero esta no es la mirada de la diosa, la cual dice simplemente que el ser lo llena todo, de modo que el devenir quedará reducido a una simple entidad nominal con la que se embriagan los pobres mortales. Esto de entidad nominal tiene que ver directamente con los nombres, vamos a ver, con las palabras, con el lenguaje, con un engaño de nuestro propio lenguaje. Acá vamos a estar atentos a una lectura que hace Grondán de Parménides, que quizá no es exactamente la que hago yo y quizá no es exactamente la que hizo el profe de Antigua, que no sé a quién tuvieron cada uno de ustedes, si lo tuvieron a Federico Roda o a Leo Carabajal, no sé en qué año cursaron, supongo que todos lo habrán tenido ya Federico Roda, no sé qué lectura habrán tenido del poema de Parménides. Vamos a avanzar un poquito más y voy a plantear cuáles son los problemas de esta lectura del poema que yo entiendo que se nos suscita. Bien. Entonces, hay una primera cuestión que se plantean el contraste entre dos niveles del discurso. El nivel divino, de la diosa, y el nivel humano. Esto no quiere decir que haya un sentido directamente religioso, dice Grondán, que atribuir al poema, sino más bien destacar el límite de los discursos puramente humanos. Y agrega, hasta podríamos sospechar en ello una crítica de los intentos milesios de explicación de la naturaleza. ¿Quiénes somos nosotros para pretender explicar la generación y el devenir? ¿Pueden los humanos tener un discurso fiable sobre el ser? En el poema, el discurso sobre el ser sigue siendo prerrogativa de lo divino, mientras que los mortales se quedan, siguiendo la formulación de Gadamer en un ensayo, en el lado de acá del ser, es decir, muy por debajo del discurso de los dioses. A nosotros no nos está dado hablar sobre el ser
en un sentido pleno, sino que nos quedamos del lado de acá del ser, sino el discurso del ser es algo propio de los dioses. Estaría diciendo Parménides, entonces pone el discurso sobre el ser en boca de la diosa. Pero sí que podemos intentar ascender, como este mortal elegido para esa ascensión, a ese discurso divino. Platón también va a adoptar una actitud similar, vamos a ver, de intentar ascender, asemejarnos a los dioses, elevarnos a ese discurso divino, a ese discurso propio de dioses. Bien. El próximo texto seleccionado está en la página 42 y ya se refiere a un pasaje del poema. Ser excepcional, aunque mortal, el héroe debe aprenderlo todo de la diosa. Y se cita al poema, al prólogo del poema. Es preciso que aprendas todo, Panta. 1. Tanto el imperturbable corazón de la verdad, bien redonda, como 2. Las opiniones de los mortales en las que no hay verdadera ciencia, y 3. Aprenderás empero también estas cosas, como las apariencias, pasando todas a través de todo, deben lograr la apariencia de ser. Y dice, acá nos agrega Grondin, probablemente para sorpresa de algunos de nosotros, que siempre aprendimos las dos vías que plantea el problema de Parménides, dice el poema, no el problema, el poema de Parménides, sobre la naturaleza. Dice, a menudo se escribe, porque esto es lo que la posteridad ha preferido retener, que la diosa de Parménides distingue dos grandes vías, la de la verdad y la de la opinión. Pero el texto que acabamos de leer, el del fragmento 1, que el fragmento 6 confirmará, indica más bien que hay tres. Es decir, la de la verdad, la de las opiniones y la de cómo las opiniones pasan, o las apariencias pasan por verosímiles, ¿no? Entonces, en la página siguiente hay una hipótesis de explicación de por qué esta tercera vía quedó opacada o quedó atenuada para la posteridad, y tiene que ver precisamente con los pasajes que Simplicio resaltó y Simplicio reprodujo en sus comentarios de Aristóteles y cuales descuidó. Dice Simplicio en su comentario al tratado acerca del cielo de Aristóteles, habría citado solo los pasajes del poema en que se negaba la generación y la corrupción. Pero esta situación ha resultado fatal para la plena comprensión del poema. Sin embargo, se estará de acuerdo en que resulta abusivo, aunque sea esto lo corriente, hacer de Parménides, o más exactamente de la diosa, un negador intratable del devenir y del reino de la opinión. Por doquier reconoce la diosa que este reino existe, que tiene su verosimilitud, que corresponde a lo que pueden pensar los mortales. Pero si de ello habla poco, o lo hace con condescendencia, es porque ha entendido y quiere dar a entender algo más fundamental aún, el ser. Bueno, y ahora es cuando pasamos al meollo del asunto, al problema del ser y cómo se plantea el tema del ser en el poema de Parménides. El enigma del ser. El término ser, dice Grondin, que se nos ha hecho familiar y casi inofensivo por 2 milenios de metafísica, quizás expresa ya demasiado. El término habría sido ciertamente demasiado abstracto para la época. El autor del poema pensaba ciertamente en lo que es, en el sentido más concreto del término, es decir, en este mundo. Y esto empiezo a hacerlo resaltar yo, porque yo tengo mi propia interpretación también, que la he aprendido de otros profes.
de mi profe de Antigua, allá en Rosario concretamente, Armando Porati con doble T, lo pueden googlear también si quieren, murió hace unos años, muy buen profe, discípulo de Conrado Egersland, que es traductor de algunos diálogos de Platón en Gredos, por ejemplo, un gran especialista en Antigua. Él mismo lo era, Porati lo era. Bien, el autor del poema, Parménides, pensaba ciertamente en lo que es decir, en el ente, en el sentido más concreto del término, en esto que nos rodea, en el universo que nos rodea. Que la secuencia del texto se representará además como una esfera. Lo que nos rodea de manera redonda. Pero las fórmulas de Parménides son ya bastante desconcertantes y seguramente inéditas. Desconcertantes para la época. Y empieza ejemplificando Grondin con lo siguiente. La diosa comienza en efecto su arenga diciendo que la única vía de la que se puede hablar es la del es o la de eso existe, os estim. En castellano esto no quiere decir gran cosa, tampoco el griego es demasiado claro, habida cuenta de que el discurso de Parménides carece de precedentes. Cierto, hay en griego, como en francés o en castellano, verbos impersonales o sin sujeto, il pleut, llueve, pero es un uso que parece algo extraño en el caso del verbo ser, sae, esto es. Es decir, en griego a nadie se le había ocurrido decir antes de Parménides es, señalar el mundo diciendo es. No se usaba el verbo ser para eso, se usaba para predicar, por ejemplo. Algo es tal cosa, o en todo caso para decir algo ha nacido, bueno, esto es, ha llegado a ser, bueno, pero para señalar un impersonal, para decir que el mundo es, que todo es una cosa completamente nueva, ¿no? Es un gesto completamente novedoso y revulsivo para la época. Es un gesto completamente nuevo. Y acá permítame hacer una pequeña digresión antes de seguir con el próximo pasaje resaltado. Fíjense que, y esto enseguida vamos a seguir volviéndolo a comentar a raíz de lo que sigue. Fíjense que lo que está diciendo Parménides puede ser leído de distintas maneras, por lo menos de dos. Cuando él dice es, todo lo que nos rodea es, y no puede haber no ser, porque todo esto que nos rodea es, aunque me quieran engañar diciendo que hay generación y corrupción, a mí los sentidos, por ejemplo, no me van a engañar diciendo que hay no ser, porque todo esto, por más que se mueva agitadamente y por más que las cosas parezcan, asemejen, aparecer y desaparecer, nacer y morir, moverse alocadamente, cambiar de lugar y todo es continuamente, permanentemente, nunca deja de ser, es permanentemente, repito, constantemente, está siempre presente. Yo con el pensamiento puedo ser testigo de una presencia constante del ser, por más de que todo cambie, por más de que todo parezca nacer y morir, generarse y corromperse. Entonces el ser es. Pero ¿qué pasa? Esto no significa postular necesariamente un mundo trascendente, como por ejemplo Platón va a postular no necesariamente un mundo trascendente, pero sí una trascendencia, un eidos trascendente a lo sensible. Significa simplemente decir que todo es a pesar de las apariencias de la apariencia de no ser, la apariencia de cambio, de devenir, de generación y corrupción. ¿Se entiende?
Entonces, a pesar de lo que nos muestran los sentidos y de lo que las palabras, las trampas que nos tienen las palabras, porque yo le pongo el nombre a una cosa, por ejemplo, le pongo el nombre a un perro que quiero mucho y ese perrito se enferma y se muere, ¿eh? Y esa cosa que tenía un nombre desaparece, bueno, eso no implica que exista el no ser. Eso no implica que exista el no ser, ¿se entiende? Porque el ser sigue siendo pleno para Parménides. El lenguaje nos tiene trampas, los sentidos nos tienen trampas, pero el ser es siempre pleno. Pero, repito, eso no implica que Parménides esté postulando una trascendencia a este universo, a este mismo universo que para él es ser pleno. Este universo que nos rodea y que percibimos constantemente. ¿Se entiende? Bien. Entonces, la diosa no hará más que subrayar esta evidencia del ser, de eso que Pierre Aubenc llama la tesis del ser mismo. Acá señalé la nota al pie especialmente porque es importante que se trate de una afirmación del ser y no de una afirmación sobre el ser o el ente. La tesis de Parménides no es una tesis o una afirmación sobre el ser, sino que es la tesis del ser, la afirmación del ser mismo. El ser es. El ser es. Es. Esto es. O sea, directamente es. Se afirma es. El sujeto impersonal es. Como si señaláramos y si dijéramos es. Todo esto que nos rodea es. Bien. Y todo lo que puede ser dicho sobre el ser, en un segundo momento, o sobre es, se desprenderá de esta primera evidencia de que es. Es difícil, sin embargo, hablar de una deducción lógica, porque no existe lógica o todavía no existe la lógica. Es más adecuado decir que la lógica y al tiempo que ella, la metafísica, está siendo inventada en el poema de Parménides mismo. El pensamiento del ser o del es pone al descubierto que hay un rigor propio del pensamiento como tal. El ser es y el no ser no es. Incluso si se muestra del todo contrario a las opiniones de los mortales. Pero este rigor existe y se halla en total dependencia del pensamiento del ser, cuya evidencia la diosa se complace en repetir de una manera que puede parecernos tautológica. Tautología, ustedes deben estar familiarizados con la palabra, ¿no? Si no, búsquenla en el diccionario. Tiene que ver con esto de decir dos veces lo mismo, ¿no? El ser es, el no ser no es. Lo que acabo de decir yo mismo. La primera consecuencia importante de esto que está afirmando la diosa es que lo ente, lo que es ingénito e imperecedero, pues es completo, inmóvil y sin fin. El ser se libraría, por tanto, de la generación como de la destrucción, porque la generación y la destrucción implican no ser. La generación implica un paso del no ser al ser y la destrucción implica un paso del ser al no ser. Entonces, contra toda apariencia, la generación y la destrucción son en realidad imposibles. Aunque nos parezcan que existen, en realidad no existen. Ese paso del ser al no ser y del no ser al ser. Si el ser es, no puede no haber sido, como tampoco puede un día dejar de ser. No existe ni la generación ni la corrupción. Y la diosa
apela a algunos argumentos para mostrar que la generación y la corrupción son impensables. Vamos a tener en cuenta, dice Grondin, dos de esos argumentos: el de dónde habría nacido y el qué necesidad lo habría impulsado a nacer en un momento determinado. Estos dos argumentos son los mismos argumentos, esto lo pongo como entre paréntesis, como nota al pie, son los mismos argumentos que van a utilizar, por ejemplo, los dos pensadores árabes que vamos a ver, Avicena y Averroes, que siendo árabes, es decir, adhiriendo al Islam, van a ser en este caso profundamente herejes con su propia religión al negar el creacionismo, porque el creacionismo, que ustedes saben que tampoco los griegos eran creacionistas, les parecía completamente aberrante. Lo de aberrante no tiene nada que ver con Averroes. Chiste malo que hago, se me ocurre ahora. Les parecía aberrante justamente por esto, porque ¿de dónde va a crearse el mundo? ¿Desde qué nada? ¿Cómo van a hacer algo desde la nada? ¿Y por qué van a hacer algo en un momento determinado? ¿Qué es eso de que haya un momento en que empiece a hacer algo? ¿Por qué un momento y no otro? Bueno, estos son los argumentos que utiliza la diosa de Parménides antes que ellos, mucho antes que ellos, unos cuantos siglos antes que ellos. Bueno, lo acabo de contar así coloquialmente, pero puedo leer rápidamente lo que está marcado. 1. Pues, ¿qué nacimiento, Potén, le buscarías? ¿Cómo, de dónde habría nacido? Pregunta la diosa. No puede surgir sino de algo distinto del ser, de algo que no es, por tanto de una nada. ¿Cómo del no ser va a surgir el ser? 2. ¿Qué necesidad le habría impulsado a nacer después más bien que antes, si procediera de la nada? Dicho de otro modo, ¿por qué el ser se decidió un buen día más bien que cualquier otro a ser? ¿Y cómo por un imposible pudo sentirse empujado a ser si todavía no era? Si el no ser nos parece impensable, habrá que concluir que el ser ha sido siempre y siempre será. Así es como pensaban en la realidad los griegos. Se caracteriza por consiguiente por la permanencia, que hay que entender en el sentido de intemporalidad o de eternidad. Observarlo es importante porque la secuencia de la historia de la metafísica mantendrá este vínculo en el sentido pleno del término con la permanencia. Es decir, el ser se piensa como ser permanente, desde Parménides en adelante por lo menos. Se puede hablar pues de un privilegio de la permanencia desde los comienzos de la metafísica occidental. Heidegger subrayará con fuerza que el ser se hallaba así pensado dentro del horizonte implícito del tiempo. Claro, ¿qué es la permanencia sino el tiempo presente? La permanencia es presencia, tiempo presente, constante. El tiempo aparece como implícito, pero permanencia es un tiempo presente continuo. No piensen en conjugaciones verbales. Estoy hablando de un presente constante, no continuo como conjugación verbal, sino un presente que no cesa, pero un presente que se prolonga, que se proyecta como eterno. Bien. Quizá se replicará que la generación y la corrupción existen realmente y que todos somos capaces de observarlas. Pero es una objeción que la diosa conoce bien. Esta es ciertamente la convicción de los mortales, se lamenta. Ahora bien, esta vía, asegura, es totalmente impracticable, por lo que es necesario descartar a toda costa la mentalidad que encierra, puesto que al implicar la existencia del no ser, va contra la evidencia del ser. El fragmento 2 lo señala nítidamente, pero insiste a la vez en la dicotomía de las dos vías que la posteridad ha retenido.
Fragmento 2 entonces, citado. Te contaré las únicas vías de investigación pensables. La primera, que es y no es no ser, es el camino de la persuasión, pues acompaña a la verdad. La otra, que no es y es necesariamente no ser, esta te lo aseguro es una vía totalmente impracticable, pues no podrías conocer lo no ente, es imposible ni expresarlo. Fíjense que lo que hace la diosa permanentemente es negar que sea posible el no ser, justamente, afirmar que exista no ser y que sea posible conocerlo. Entonces, recuerden lo que yo les decía, lo que está afirmando Parménides es básicamente la, la, la negación, o sea, perdón, me corrijo, afirmando la negación. Está diciendo, a pesar de las apariencias, todo es ser, no podemos aceptar la existencia del no ser. A pesar de que todo parezca cambiar, generarse, corromperse, no podemos aceptar la existencia del no ser. Eso no implica necesariamente postular como Platón, como Aristóteles, como la metafísica en sentido estrecho que vino después de Parménides, la existencia de un más allá de lo sensible, de una trascendencia permanente en ese sentido de trascendente al devenir, sino que más bien lo de Parménides se puede leer como lo permanente en el sentido de que todo es, incluso lo que cambia y es, en ese cambio sigue siendo todo el tiempo, el cambio es todo el tiempo. Espero que se esté entendiendo esto, si no me lo preguntan después. Fíjense lo que dice acá la diosa. Por tanto, todas las cosas son meros nombres, las cosas sensibles, ¿no? Las cosas que nosotros experimentamos como mortales. Todas las cosas son meros nombres, onomastai, que los mortales pusieron convencidos de que son verdaderos, nacer y morir, ser y no ser, cambio de lugar y variación del color resplandeciente. Lo que los mortales ven nacer y perecer no son sino apariencias, suscitadas por el poder del lenguaje y de los nombres. El poema distingue aquí dos tipos de discurso. De un lado, el decir lo que es, decir legein lo que es. Esto es el discurso verdadero que se corresponde con lo pensado, el pensamiento, noein. Y del otro, el discurso vacío que se queda en el plano de las entidades nominales, onomastai, y que depende de la charlatanería y de la glosolalia. Veas el uso de glosa en los fragmentos 7, 6 y 8. Hoffman ha destacado la importancia de esta distinción entre el orden del lenguaje y del pensamiento o del discurso verdadero, legein o logos, en el vocabulario del poema. El poema fundaría de este modo la unidad trinitaria entre ser, pensamiento y discurso. Unidad trinitaria entre ser, pensamiento y discurso. Acá me paro un poquito de nuevo y planteo yo la pregunta. ¿A qué ser nos estamos refiriendo? ¿A un ser trascendente? ¿O simplemente a esta captación del ser permanente con el pensamiento, pero este ser testigo? A ver, hago otra digresión y traigo a colación el ejemplo, tal vez lo vieron en primer año, por ejemplo, o en Gnoseología o en Moderna, cuando vieron las meditaciones metafísicas de Descartes, la segunda meditación metafísica, cuando él plantea el ejemplo de la cera. ¿Se acuerdan el ejemplo de la cera en las meditaciones metafísicas de Descartes, cuando él dice, tengo este trozo de cera recién sacado de la colmena, es un trozo que tiene un cierto aroma, una cierta contextura blanda, un cierto color, pero lo acerco al fuego,
y se vuelve líquido, es decir, cambia su consistencia, cambia su aroma y cambia su color. Solo yo sé que sigue siendo cera. Mis sentidos no me dicen eso, me dicen que es otra cosa. Es decir, trayendo a colación este caso de Descartes a propósito de Parménides, es decir, el pensamiento en Descartes es el testigo que le dice que esa cera sigue siendo cera, es cera. Hay una esencia cera, un ser cera por debajo de esos cambios. Claro, Descartes está pensando en la sustancia en sentido aristotélico, en una sustancia trascendente, que trasciende y que está por debajo de los cambios sensibles, aparentes a esa cera, a esa sustancia cera. La pregunta es, ¿Parménides está pensando en una sustancia trascendente, inteligible, como Aristóteles, como Platón, en un eidos? Y acá nos estamos adelantando, pero ustedes no son unos recién llegados a la filosofía, unos recién llegades a la filosofía. ¿Está pensando Parménides en una esencia trascendente a lo sensible, a las apariencias sensibles, como el eidos platónico, como la sustancia o la forma aristotélica? Bueno, es una pregunta. Está pensando sí en algo que de alguna manera permanece, trasciende a los... Sí, de alguna manera trasciende a los cambios, pero le da una entidad, una entidad trascendente, o simplemente dice que lo cata por el pensamiento y nada más. Queda esa pregunta. Bueno, no quiero que se alargue demasiado el video con estas digresiones mías. Bien, entonces, la pregunta era en esta unidad trinitaria, ser, pensamiento, discurso, ¿cómo entender ese ser? ¿Como sustancia, en un sentido aristotélico, o como eidos platónico, como trascendencia, o no? Lo más fácil para todos sería que lo entendamos así, como trascendencia. Pero más bien, dejémoslo como interrogante en el caso de Parménides, y sí, lo que ayuda, lo que facilita las cosas es tener claro que es algo que no captan los sentidos, sino que capta el pensamiento. Y eso ya nos acerca mucho justamente a una entidad inteligible, por lo tanto, a algo así como una esencia, como una idea platónica, algo así. Pero no llega a serlo todavía. No es un más allá, no es una entidad trascendente, el ser parmenídeo, a mi entender todavía. Pero es una interpretación mía. Quisiera que después ustedes me digan su opinión también. Me dieran su opinión, me dijeran me digan cómo lo interpretan ustedes. Bien, continúo. El fragmento 6 de alguna manera resume esta misma idea, dice Grondin, al decir: es justo decir, legen, y pensar, noein, que el ser es teon, teon emenai. Dice que esto es un resumen por sí mismo de la tesis del poema sobre el ser. Bueno, aquí tenemos un cuadrito que resume un poco estas ideas. Sigamos adelante. Y agrega Grondin: esta estrecha correlación entre ser, pensamiento y discurso verdadero ayuda quizá a comprender algo el célebre aunque enigmático fragmento 3, según el cual es lo mismo pensar que ser, que no hay que entender ciertamente a la manera idealista de Hegel o del esse es percipi de Berkeley, ser es percibido o pensado por la conciencia.
no me detengo en esto porque nos llevaría muy lejos. No hay que entenderlo de esa manera. Más bien podría entenderse como si ser y pensar se remitieran recíprocamente el uno al otro. Cuando uno se pone a pensar y se entra en la sustancia del noein, del pensamiento, no puede pensarse otra cosa que el ser, y a la inversa, si uno se sitúa al nivel del ser, uno entra también en el orden del pensamiento, del logos y de la verdad. Remiten mutuamente el uno al otro. No hay pensamiento sin ser y no hay ser sin pensamiento. Bien, ya vamos entonces cerrando el apartado sobre Parménides mismo. Aunque apenas puede dudarse de que el poema piensa evidentemente en el mundo que nos envuelve, en este mundo sensible que nos envuelve, cuando habla del ser, sigue siendo verdad que Parménides fue el primero en llamarlo el ser, toeon o os estin, en lugar de hablar de mundo, tierra o naturaleza, como hacían sin duda los fisiólogos, cuyas premisas cuestiona al deconstruir la noción de devenir. Esas fórmulas que utiliza Parménides son ya formidables abstracciones que nos hacen penetrar, en el ámbito de la metafísica. ¿Pero qué quieren decir en realidad? Esta es la gran pregunta que queda para la posteridad. El mismo Grondin admite que hay una ambigüedad. ¿Qué quieren decir en realidad? Pero ha sido el esfuerzo del pensamiento de Parménides, en todo caso, lo que nos ha enseñado a planteárnosla. Es decir, a pensar la solidaridad que quedará como constitutivo de la metafísica occidental entre ser permanente, pensamiento y discurso verdadero. Ser permanente, como quiera que lo interpretemos, repito, ya sea como trascendencia o como ser permanente en este sentido más modesto del que yo les hablaba. Bien, siguiente apartado, los seguidores de la ontología de Parménides. Dice Grondin, si el término metafísica parece algo prematuro para la época, que lo es, ya sabemos, ni siquiera está lejos de haber nacido Aristóteles todavía, podemos por lo menos arriesgarnos con el de ontología para caracterizar esta solidaridad de la que hablaba aquí al final Grondin, entre ser permanente, pensamiento y discurso verdadero, en la que el poema nos insta a pensar, aunque sea aún más anacrónico el término, que es mucho más nuevo el término ontología que el de metafísica. Apareció recién en el siglo XVII con Goclenius, Rudolf Goclenius. El término quiere solamente decir aquí, el poema de Parménides, que el discurso verdadero o razonado, el logos, está orientado al ser en sentido pleno, en el caso de Parménides, en sentido pleno, esto es imperecedero e incorruptible del término. Discurso desconcertante, otra vez Grondin admite un poco la ambigüedad, porque buscaba precisamente alejarse de las vías de explicación privilegiadas por los mortales, los cuales, como atestigua la escuela de Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, buscan principios de generación para algo que no tiene origen, el ser, que siempre ha sido y siempre será. Bueno, antes de seguir, aclaro una cosa. Hace un ratito hablé, cuando mencioné los autores árabes, Avicena y Averroes, como críticos del creacionismo, etc. También después dije que los griegos, esto ustedes lo saben, los griegos tampoco son creacionistas. Bueno,
cuando hablamos de que los presocráticos buscaban principios de generación para los principios de generación del universo, de la naturaleza, y no estamos hablando ustedes lo saben, ¿no?, de que los presocráticos sean creacionistas tampoco. Estamos hablando de que buscaban un principio de explicación del universo. No estamos hablando de creacionistas, ¿eh? Estamos hablando de principios de explicación del universo, no de un origen en el tiempo, un origen desde la nada del universo. Eso creo que lo tienen claro, ¿no? No estamos hablando de autores creacionistas para nada, ¿no? Sí sabemos que hay cosmogonías en los griegos, hay ideas de principios del orden del universo, pero nunca a partir de la nada, ¿no? Bien. Entonces, el ser, no necesariamente hay que pensar que estos autores consideraban que el ser tiene un origen, y que Parménides los criticaba los podía criticar por pensar que el ser tenía un origen, porque en realidad no se trata de pensar un origen para el ser, sino de pensar un orden para el universo, ¿se entiende? Pero en fin, es un poco un recurso retórico que acá utiliza Grondán para dejar bien parado a su amigo Parménides, ¿eh? De alguna manera, sí, puede ser que Parménides tomara distancia de los demás presocráticos, diciendo, bueno, yo no me ocupo de buscar ningún orden en el universo, simplemente me ocupo de afirmar el ser, más allá de todo, más allá de cualquier búsqueda de orden y de principios supremos, en lo sensible, o de jerarquías en los elementos o en el orden natural. Bien, el poema ha dejado así, dice Grondán, una doble herencia para la metafísica. La primera consiste en la disociación de dos tipos de conocimiento. Aquí empiezan, con Parménides empiezan claramente los dualismos, ¿no? El dualismo, o los dualismos, porque cada metafísico tiene su versión del dualismo. De eso no hay duda. Con Parménides empieza fuertemente el dualismo, que de eso se trata la metafísica tradicional, ¿no? De dualismo siempre. Disociación de dos tipos de conocimiento: la verdad, aletheia, del discurso verdadero por un lado, y el de las opiniones por el otro. Sabemos bien que en la República distinguirá el orden de la ciencia, el episteme reservado a los sabios, del reino de la opinión, doxa, patrimonio de la multitud, el populacho por el otro, que nunca va a poder elevarse para Platón nunca va a poder elevarse la multitud hasta el episteme, y la única virtud a la que puede elevarse la multitud es la de obedecer a los filósofos, aunque la doxa no es siempre un error para Parménides, cosa que no admitirá Platón, el discurso más seguro es el de la ciencia, porque pone el acento sobre una realidad inmutable, el ser, pero también porque procede de la razón o solo del pensamiento y no de los sentidos. Y fíjense lo que resalté yo acá, a ver cómo lo ven ustedes, lo que dice Grondán. Ciertamente este pensamiento va a menudo al encuentro del testimonio de los sentidos. El pensamiento, que es lo que importa para Parménides, va a menudo al encuentro de los sentidos, pero estos tratan de una pseudo realidad, de sombras, y en última instancia del no ser. Yo acá puse no.
¿Por qué? Porque Parménides no acepta que haya un no ser. Yo creo que acá hay un pequeño abuso del lenguaje por parte de Grondin. Eh, Parménides no habla del no ser, incluso niega que se pueda hablar de no ser. Entonces, esto en todo caso, es más, ni siquiera para Platón cabe hablar de no ser en el caso de los sentidos y de lo sensible. Sabemos que para Platón sí se podría hablar en todo caso de pseudo realidad o de realidad de segunda en el caso del mundo sensible, pero nunca de no ser. Entonces, bueno, me parece que ahí hay un pequeño descuidillo o lapsus de Grondin. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, la segunda herencia de Parménides, por parte de Parménides para la metafísica occidental, se refiere al objeto que se encuentra entonces asignado al orden del pensamiento. El ser pleno, el ser permanente, se entiende el que escapa al devenir, la presencia constante, al que se lo asimila, perdón, el que se escapa al devenir al que se lo asimila de alguna manera al no ser. Es decir, se entiende, ¿no? El devenir queda asimilado de alguna manera al no ser. Esto, repito, no está correctamente expresado para el caso de Parménides. Parménides no diría que el devenir es no ser. Platón, en todo caso, sí diría que es un ser menos pleno, o es un ser defectuoso el devenir. Bien. Platón y Aristóteles continuarán diciendo a su manera que el ser constituye el objeto privilegiado del pensamiento y de lo que llamarán filosofía o filosofía primera. Filosofía primera es la expresión de Aristóteles, no de Platón. Pero su reto estará en conciliar este pensamiento del ser pleno con la experiencia del devenir. Tanto Platón como Aristóteles van a hacer las cuentas con el devenir. Bueno, ¿qué hacemos con el devenir? Se van a ocupar de darle un lugar concreto en su filosofía. ¿Qué pasa con este ser, con el devenir, que no es el ser en el sentido permanente del término? ¿Podemos pensarlo? ¿Le damos un lugar en la filosofía? Bueno, para la escuela de Parménides está claro que no. Y ojo que ahora vamos a hablar de la escuela de Parménides y concretamente de Zenón de Elea. Zenón de Elea con Z. Que no es lo mismo que Parménides. No estamos hablando de Parménides mismo ya. Los discípulos de Parménides llegaron incluso, dice Grondin, a refutar mediante argumentos erísticos, es decir, la erística se refiere a la controversia, a la discusión, a la disputa. Llegaron incluso a refutar mediante argumentos erísticos la existencia del devenir, la existencia misma del devenir y del movimiento, cosa que no había hecho en realidad la diosa, es decir, Parménides mismo, pues ella no negaba nunca la evidencia del devenir para los mortales, sino que lo reducía a un abuso del lenguaje. El sucesor de Parménides en la dirección de la escuela de Elea, Zenón, desplegó un auténtico arsenal retórico para mostrar todas las paradojas que se presentaban si se intentaba pensar la existencia del movimiento. Este fue un tipo que se divirtió muchísimo refutando lógicamente, intentando refutar lógicamente, de una manera hiper sofística, lo pueden ver, yo no me voy a explayar sobre este asunto. Desde la pura lógica refutó el devenir, el movimiento. La tradición por ello ha hecho de Zenón el inventor de la dialéctica, que viene de dialegestai, dialogar, que corresponde en él a un arte de confundir al adversario mediante argumentos. En el libro sexto de la física de Aristóteles nos desarrolla las 4 paradojas que Zenón planteaba a propósito de la existencia del movimiento.
bueno, Aristóteles va a ser un gran reivindicador del movimiento, justamente del devenir. Con su teoría de las 4 causas, él va a estar muy orgulloso de cómo va a poder explicar el movimiento, reivindicar eh, el movimiento como el gran fenómeno del mundo físico, que está lejos de ser algo despreciable y que merece ser refutado, sino que justamente nadie lo había sabido explicar como él. Entonces todo esto que él cuenta de Zenón en su física es puramente anecdótico. Y también para mí son anecdóticos el argumento de la dicotomía de Zenón que aquí aparece. El argumento de la dicotomía, el famoso argumento también de Aquiles y la tortuga, absolutamente falaces y muy divertidos. Pretender refutar desde la lógica del movimiento es algo digno de ser bueno, aniquilado a carcajadas por parte de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? A carcajada limpia. Esta lógica pretende, dice Grondán acá, esta lógica pretende demostrar que el devenir y el movimiento son impensables porque solo el ser inmóvil e inmutable puede ser pensado. Pero no es seguro que esta erística se sitúe en el mismo plano que el pensamiento del ser en Parménides, porque el poema no negaba para nada la evidencia del movimiento para los mortales, pero descubría un pensamiento todavía más esencial, el de la estabilidad del ser, más allá de todas las diferencias establecidas por los discursos, ámbito del pensamiento que no es necesariamente el de la dialéctica en el sentido de Zenón, que más bien niega que afirma. Eso es una sutileza bastante gruesa en realidad. El pensamiento de Zenón es puramente negativo, mientras que Parménides está afirmando el ser y su permanencia y su plenitud. Bueno, unas palabritas sobre el atomismo de Leucipo y Demócrito como herederos del eleatismo. Dice Grondán, según una tradición doxográfica, Leucipo se habría incluso formado en la escuela de Elea. El punto de partida del atomismo es también que el ser forma una realidad inmutable, eterna e indivisible, según la etimología del vocablo átomo. Solo hay, en consecuencia, ser o átomos, y la pluralidad de estos constituye la gran herejía respecto de la doctrina del eleatismo, según la cual el ser es uno. Con todo, existe también el no ser, otra herejía, pero este se identifica con el vacío. Con estos elementos se crearía la doctrina atomista y la diversidad de elementos del mundo. El mundo tal como lo conocemos habría así nacido del azar y de la asociación de átomos. Esta doctrina, que nos parece moderna y que quiere a su manera dar cuenta de la diversidad del mundo físico, también se alza con el trasfondo del eleatismo. Si queremos hablar de la naturaleza o de lo que es, estamos obligados a partir de una realidad plena, indivisible, inalterable y eterna. Lo que es, y aquello respecto de lo cual es posible la ciencia, sigue siendo el ser en el sentido pleno del término. Es decir, detrás de cada átomo tenemos, de alguna manera, el ser pleno de Parménides, como latente, ¿no? En este caso, entendido como una entidad, como una sustancia trascendente, ¿no? Como una sustancia plena trascendente. Más bien como lo entendió Platón, como lo entendió Aristóteles, como una sustancia eterna. Bueno, unas palabritas sobre los principales sofistas, Protágoras y Gorgias, y ya damos por concluido este segundo video teórico sobre clases teóricas de hoy. Aquí nos dice Grondán entonces que el eleatismo dejó también impresa su huella en la postura de los sofistas. Sus más ilustres representantes fueron pensadores como Protágoras
y Borgias, que vivieron sobre todo en el siglo, el glorioso siglo V, el siglo de oro, el siglo de Protágoras, el siglo de Pericles, antes de Cristo obviamente. Y vamos a ver qué decía entonces Protágoras, su famosa frase, su famosa tesis, que conocida en latín como homo mensura, de dimensión directamente ontológica, dice, o metafísica, dice Grondán, según la cual el hombre es la medida, metrón, de todas las cosas, de las que son, en tanto que son, o por lo que ellas son, y de las que no son, en tanto que no son, o por lo que no son. Obviamente, al decir el hombre es la medida de todas las cosas, se puede, bueno, por supuesto que el hombre hay que entenderlo como el ser humano. El ser humano es la medida de todas las cosas, de las que son, etcétera. Y este ser humano puede ser entendido en términos individuales o en términos, bueno, como especie, ¿no? En términos, iba a decir genéricos, pero lo de género ya se entiende de otra manera. Entonces, en términos de especie humana. Platón lo entendió en sentido, en términos subjetivos individuales, pero también se lo puede entender en términos de especie. En cualquier caso, siempre se está hablando de un subjetivismo humano. Puede ser un subjetivismo más estrecho, en el sentido individual, una idiosincrasia humana más estrecha en el sentido individual, o una idiosincrasia humana más de especie. Un subjetivismo de especie. La sofística, que empieza con Protágoras, entonces se definió con una tesis sobre el ser. Platón la resume en el Teeteto de la manera entonces que les dije yo, del subjetivismo individualista, tal como me parece a mí, que son las cosas en cada caso, así existen ellas para mí. Tal como te parece a ti que son, así existen ellas para ti. Es evidente que su antropologismo y su relativismo, como se suele decir, el de Protágoras, se sitúa en las antípodas de la verdad proclamada por la diosa de Parménides, según la cual nada hay fiable en las opiniones humanas, porque toda verdad depende de la perspectiva divina sobre el ser. Idea que resumirá Platón en las leyes, diciendo que el Dios debería ser la medida de todas las cosas. Y acá se cierra el paréntesis, esto falta en la edición castellana. Pero es importante darse cuenta de que hay igualmente una continuidad secreta entre el discurso de la diosa de Parménides y la verdad de Protágoras. ¿Cuál es esta continuidad? Al sostener que el discurso verdadero, el logos, reposa sobre el ser inmutable, la diosa de Parménides daba a entender realmente que ese discurso divino era del todo impracticable para el común de los mortales. El balbuceo de estos no va más allá del nivel de la apariencia, de la ilusión, de los sentidos. Media pues un abismo entre el logos divino que mira hacia el ser y la verdad, y la sustancia de los discursos humanos, epea, onomastai, glosa, que no va más allá de las apariencias. Este vínculo entre el discurso solamente humano y el orden de las apariencias será rigurosamente mantenido por los sofistas. Como siempre estamos obligados a un discurso humano, jamás podemos sobrepasar el plano de la apariencia. Para decirlo con humildad, y acá esta es una clave para los sofistas, la palabra humildad me parece, no se trata solamente
engañar, como muchas veces se nos ha dicho, o de lucrar enseñando cualquier cosa, sino de ser humilde también. Para decirlo con toda humildad, nos está prohibido hablar en nombre de los dioses, de quienes no podemos ni siquiera saber si existen. Y este es otro testimonio de Protágoras, ya que son muchos los factores que nos impiden saberlo, recuerda Protágoras, entre los cuales está su invisibilidad y la breve vida humana. Es decir, los sofistas eligen quedarse para retomar aquello que decíamos hace un momento a raíz del ensayo de Gadamer. Asumen estar más acá del ser, asumen que su discurso humano no llega a penetrar en el discurso de la verdad sobre el ser, que es un discurso que solamente puede captar apariencias y puede ser un discurso humano sobre y un discurso que no puedes emitir más que opiniones humanas sobre las cosas, ser medida humana de las cosas, emitir opiniones humanas sobre las cosas, y asume que los dioses tendrán su discurso divino, pero que nosotros humildemente no lo podemos conocer. Entonces esa opinión no puede menos que merecernos también respeto, como también nos puede merecer respeto o nos puede parecer arrogante y soberbia y hasta totalitaria la ambición de pretender alcanzar el discurso de los dioses, por no hablar de la pretensión de haberlo alcanzado y de querer comunicarlo a los demás y decir yo lo alcancé y acá está y se los estoy enseñando. Bueno, continuemos. En este ámbito demasiado humano no puede negarse que las cosas se nos aparecen de un modo distinto a cada uno. Es pues el hombre quien cada vez va a ser la medida de todas las cosas. De hecho, la diosa de Parménides no decía otra cosa cuando hablaba de la idiosincrasia, es decir, del temperamento particular, del carácter particular de los discursos humanos, pero también la diosa nos prescribía, nos combinaba a alejarnos de ellos para seguir la vía del discurso divino sobre el ser verdadero. Nos empujaba a ascender hacia el discurso divino. Ahora bien, este ser inmutable y permanente no es muy fenoménico para los sofistas, es decir, no se muestra demasiado, no aparece demasiado, más bien se oculta demasiado. En ausencia, fenoménico es lo que se manifiesta, ¿no? Lo que se muestra, lo que aparece. En ausencia del mismo, en ausencia de ese ser inmutable, la única sabiduría que puede enseñarse no podrá tratar más que del orden de las apariencias y de las palabras, que podemos llegar a dominar con mayor o menor destreza. Como este orden se halla totalmente regido por el lenguaje, el orden de los epea, los relatos, como sabía ya la diosa de Parménides, la verdadera sabiduría será esencialmente retórica. Los sofistas eran en su mayoría grandes maestros de retórica, esto es, del discurso que, aunque no trate de ser ni sea verdadero, puede producir efectos y aspirar a la verosimilitud. Esta valoración sofista de la retórica va a la par con un rechazo del discurso sobre el ser. Que va a la par con un rechazo sobre el discurso sobre el ser, se dibuja claramente en la ontología del maestro de la retórica, Gorgias. Su ontología fue de hecho una antiontología. Ayudándose de argumentos erísticos, Gorgias habría sostenido tres tesis
famosas. Primera, nada es. Nada es en un sentido permanente, podemos agregar, como el que planteaba Parménides, como el que planteará Platón, como el que planteará Aristóteles, etcétera. Si algo existe, es incognoscible. 3. Y si este algo, acá, bueno, en esta redacción de la tercera tesis, la voy a leer de dos maneras distintas. Una tal como está en la versión castellana y también en la versión francesa, que está igual, está bien traducida, no hay un error de traducción. Y la otra versión es tal como yo la he aprendido y como está en otros lugares. Y como también van a ver que aparece más abajo. La versión como está acá, bueno, la leo tal cual. Y si este algo es incognoscible, no puede ser explicado a nadie. En realidad, fíjense que tiene más sentido decir, después de 2, la forma que fuerza más, que digamos que sube la apuesta sería decir, y aunque este algo fuera cognoscible, no podría ser explicado a nadie. No puede ser explicado a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros con el lenguaje tenemos ese límite de no poder comunicar. Lo que conocemos no lo podemos comunicar porque nos manejamos con el lenguaje. Ya vamos a ver la explicación que da Gorgias de todo esto. Bueno, la primera tesis que muestra que el ser no es tan sofística y está tan deficientemente explicada también aquí, que no me voy a detener en esto ni les voy a pedir en absoluto que lo aprendan y que lo retengan, simplemente la voy a saltar con garrocha y vamos a pasar a lo siguiente. Pero como sea, Gorgias concluye que no existe el ser ni el no ser. Nada existe. No existe nada. Gorgias reconoce entonces de buena gana que su discurso no podía ser más que sofístico, y acá agrega Grondán muy simpáticamente, y no lo son todos los discursos. No podría ser más que sofístico su discurso porque sostendrá que, aunque el ser existiera, cosa que no obstante acaba de refutar, seguiría siendo verdad que es incognoscible e inconcebible por el hombre, porque existe un hiato entre el ser y el pensar, sostiene Gorgias, y acá ejemplifica. De que yo piense que hay un hombre que vuela o un carro que corre sobre las olas, no se sigue efectivamente que existe un hombre que vuela por el aire o un carro que rueda sobre el mar. Asimismo podemos pensar en seres que no existen como las quimeras, lo cual equivale a decir que los pensamientos no tienen el ser como objeto, sino solo pensamientos o palabras. El ser mismo como tal permanece incognoscible. Es decir, está hablando de del hiato, de la no correlación necesaria entre pensamiento y realidad, pensamiento y ser, etc. Y eso no es todo, y acá viene el problema de redacción de la tercera tesis del que les hablaba. Aún en el caso de que pudiera ser representado, de que sí pudiera ser representado el ser, de que yo sí pudiera conocer lo que es, no podría ser comunicado a otro, porque todo lo que podemos comunicar es precisamente eso, discursos, nunca el ser mismo. Y acá hay una cita de Borges. Pues el medio que tenemos de revelar es el discurso, el logos, y el discurso no son ni las sustancias ni los seres. No son pues los seres aquellos que revelamos a los que nos rodean. Solo les revelamos un discurso que es algo distinto de las cosas. Incapaces como somos de superar los límites del discurso, el ser nos sigue siendo inaccesible. Bien, entonces aquí llegamos al fin del capítulo, que se cierra con una pregunta
que utiliza a propósito la palabra sofía en griego, bien amplia, que abarca tanto a los sofistas como a los filósofos, y se pregunta entonces Grondán, ¿puede la sofía trascender el plano de las opiniones y de las apariencias? ¿Cómo es posible un discurso riguroso sobre el ser? Bueno, cuando hayamos llegado al final del curso y hayan leído todo el libro de Grondán, van a ver que estas preguntas, por supuesto, quedan perfectamente sin respuesta. Hasta la próxima.